nunc electum famulum tum Carolum, regere, benedicere, sublimare et consecrare digneris te rogamus. Deum ad regni et imperi fastigium, faeliciter perducere digneris te rogamus. Ungo te in regem de oleo santificata, in nomine Patris et Filis et Spiritus Sancti. Amen. Accipe gladium per manus episcoporum, licet indignas, licet amen et auctoritate, Sanctorum Apostolorum consecratus. Recordemos algo, el Imperio Carolingio, junto con Carlomagno, fueron los padres de Europa, pero también fueron la puerta cerrada para el Imperio musulmán. Ahora, con el Sacro Imperio Romano Germánico, veremos cómo se empiezan a formar los estados que actualmente pertenecen a Europa. Además, veremos cómo el cristianismo oficialmente se volverá la religión más importante del mundo occidental, y esto lo haría a través de su alianza con emperadores y el poder político y religioso que tendría en sus manos. Para empezar a entender esto, es necesario ver por partes el nombre de este imperio. Recuerden, Sacro Imperio Romano Germánico. Es sacro porque cuenta con el apoyo, alianza y poder de la religión más importante de Occidente, la católica o cristiano-católica, y en este caso con su representante, el Papa. Es imperio porque vendría de una tradición imperial. Recuerden ustedes el Imperio Romano de Occidente, el Imperio Carolingio y ahora el Sacro Imperio Romano Germánico. Por supuesto, es romano porque retoma los territorios que aquella época fueron conquistados por este imperio. Y finalmente es germánico porque, como vimos con el Imperio Carolingio, este se dividiría en tres partes y una de ellas le correspondería a Luis el Germánico, la parte oriental. Esta parte sería el centro del Sacro Imperio Romano Germánico. Es por eso que llevaría este calificativo. Para no hacerlo tan complicado, ya que si lo hacemos a gran detalle el tema se volvería bastante complejo, vamos a abordar el tema del Sacro Imperio Romano Germánico en cuatro partes principales. La primera, recordemos, y es que Carlomagno muere en el año 843 y, como lo acabamos de mencionar, de esta forma este imperio carolingio, que también era el imperio romano, se empezaría a dividir en tres partes. Primero, le correspondería a Carlos Calvo la parte occidental, lo que hoy conocemos como Francia. En el centro estaría Lotario, fundando Lotaringia, y finalmente hablamos nuevamente de Luis el Germánico, quien hoy tendría los territorios que conocemos como Alemania. Esto no solamente dividiría el imperio, sino que la figura del emperador desaparecería por bastante tiempo. Por supuesto, esto después de la muerte de Carlomagno. En el año 962 aparecería un rey de la parte oriental y este rey se haría nombrar emperador. Él sería Otón I. Básicamente lo haría porque tendría el apoyo de la iglesia. Entonces encontraremos que el papel de esta institución va a ser bastante importante de aquí en adelante. Y bueno, ¿qué hubiese pasado si entonces la zona central fuese la que tendría el apoyo de la iglesia? ¿Cómo se llamaría entonces el imperio? Sacro Imperio Romano Lutaríngico. Segunda cosa bastante importante, y es que en este caso, a diferencia de los anteriores imperios, en el Sacro Imperio Romano Germánico los emperadores no tendrían el mismo poder, pues dependerían del apoyo de unos duques. Los cuatro duques principales que apoyaron a Otón I fueron los duques de Sajonia, Suabia, Franconia y Baviera. Como tercer punto, tenemos que los emperadores hacían parte de dinastías. Por esto, el sistema del poder era específicamente hereditario. ¿Qué quiere decir esto? Que algunas familias nobles delegaban el poder en sus hijos, y así este se mantendría generación tras generación. Recuerden, a esto se le conoce como dinastías. Por ejemplo, luego de Otón I aparecería la dinastía sajona. Sin embargo, su último emperador, el cual es Enrique III, no tendría hijos,
por lo cual el sistema hereditario no funcionaría y una dinastía enemiga aprovecharía para hacerse con el poder. Esta sería la dinastía Salia. Aunque bueno, un momento, no solamente eran las dinastías, la iglesia tenía un papel fundamental y en este caso vamos a ver un movimiento bastante particular del Sacro Imperio Romano Germánico. Se le conoce como la querella de las investiduras. ¿En qué consiste? Básicamente fue el conflicto por poder político y religioso entre emperadores y papas. Este conflicto duró más de 100 años, por lo cual se vio a distintos papas y distintos emperadores enfrentándose entre ellos. Es decir, que el cristianismo, que promueve la paz, la hermandad y que todos somos hijos de Dios, ¿también tendría una figura como el papa que estaría peleando conflictos? Sí. Pero bueno, estos conflictos se acabarían en el año 1122 con algo llamado el Concordato de Worms. ¿En qué consiste esto? Básicamente las dos partes se pusieron de acuerdo. Tanto la parte del emperador como la parte religiosa o del papa acordaron que se dividirían los poderes. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso nuevamente retomaríamos las antiguas posiciones de poder. El emperador se encargaría de ser el soberano propio de su imperio, mientras que el papa se encargaría de mantener el poder religioso que se diese en ese imperio. Ahora, de la dinastía Salia pasaríamos a una nueva, la cual se llama Hohenstaufen. Ich glaube, ich kann das nicht. Was? Natürlich kannst du das. Esta subiría al poder en el año 1178 con la aparición de un nuevo emperador, Conrado III. Esta dinastía también quería volver a la vieja gloria del Imperio Romano y para ello haría una práctica bastante importante para aquella época, las cruzadas. Propiamente participaría en la Tercera Cruzada con Federico I Barbarroja, aquel emperador que junto a Felipe II de Francia y Enrique I de Inglaterra buscaría acabar con los musulmanes y recuperar territorios bastante importantes para el cristianismo, como el caso de Jerusalén. Prometeréis a Dios y a la Señora Santa María que siempre, de manera absoluta y sin concesión, mantendréis permanente vuestra castidad. Que no obtendréis riquezas ni honores, y que nada, ni siquiera esa espada, os pertenecerá. Que serviréis a Dios como el más pobre de los mortales, y que renunciáis a vuestra voluntad hasta el fin de los días. Que nunca abandonaréis esta casa ni por una causa fuerte o débil, ni por un motivo mejor o peor. Soportaréis palabras malsonantes. Y si queréis dormir, se os hará velar. Y si deseáis velar, se os mandará reposar. Pues sois siervo y esclavo de esta orden, y habéis jurado proteger la cristiandad con vuestra vida. Pero bueno, lo veremos más adelante, y es que las cruzadas no solamente se trataban de lo religioso, también se trataban de la obtención de riquezas materiales y de demostrar quién era la cultura más poderosa en el mundo. Pero después de esta dinastía, la dinastía Hohenstaufen, sucedería algo bastante interesante, y es que con la muerte de Federico II, el último emperador de la dinastía, habría algo llamado el Interregnum. El Interregnum fue un periodo de la historia del Sacro Imperio Romano en el cual se quedó sin emperador. Esto fue desde el año 1250 hasta el año 1312. Por lo tanto, podríamos afirmar que el entonces imperio más grande del mundo se quedó sin un líder o emperador por más de 60 años. ¿Qué crees tú que pasó al interior de ese imperio durante todo este tiempo? En el año 1312, finalmente llega al poder un nuevo emperador. Este se conocía como Enrique VII y haría parte de una nueva dinastía, es decir, la dinastía de los Luxemburgo. Enrique VII fue famoso principalmente por sus aplicaciones económicas. Lo primero es que el imperio pasó de utilizar como medio de intercambio el trueque a pasar al sistema monetario. Y lo segundo es que a los siervos se les empezó a pagar algo por su jornada. A esto a futuro se le conocería con el nombre
nombre de salario. Y otra cosa bastante importante con Enrique VII es que durante su mandato los principales estados crearían ciudades grandes, las cuales se convertirían con el tiempo en los estados más importantes de Europa. Luego llegaría una nueva dinastía, la cual se llamaría los Habsburgo. Sin embargo, el más importante de ellos fue Carlos V, el cual no solamente era emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, sino también lo era de la zona hoy conocida como España. Claro, si nos podemos a ver el mapa, encontraremos algo bastante interesante, y es que prácticamente fue el emperador de toda Europa. Cuarto punto importante, la decadencia del imperio, y es que esta se daría principalmente por dos características que sucedieron al final de su momento evolutivo. Esto fue, primero, unas vertientes o ramas del cristianismo que generarían conflictos con las tradiciones religiosas, y segundo, la derrota militar en manos de un nuevo emperador, su nombre Napoleón, y tendría que ver con nuevos territorios, Francia. Pero antes de llegar a Napoleón, tenemos que entender qué fue lo que sucedió. Carlos V tuvo que enfrentarse a un nuevo grupo de cristianos, es decir, una nueva visión de lo que era la religión. A ellos se les conoce como los protestantes. Hablaremos mucho más adelante de ellos. Sin embargo, como aspectos básicos y característicos de esta rama del cristianismo, se hablaría precisamente de que no tendríamos que ir a una iglesia para poder comunicarnos con Dios, y mucho menos tener que pagar un diezmo. Simplemente, si Dios está en todo lado y si Dios puede hacer todo, pues en cualquier momento tendremos la posibilidad de ponernos en contacto con Él y de hacer nuestras peticiones. Claro, imaginen el escándalo que esto provocó para la iglesia, la cual principalmente se nutría del diezmo, es decir, del cobro obligatorio que se le daba a las personas del 10% de sus ingresos al mes. Pero bueno, este problema acabaría en el año 1648 con algo llamado la Paz de Westfalia. En esta paz lo que se hizo fue tratar de detener el conflicto entre los cristianos protestantes y los cristianos tradicionales. Sin embargo, el bando ganador en este caso, por las ventajas políticas que obtuvo, fue el lado protestante. ¿Cuál fue la consecuencia de ello? Que los distintos estados que hacían parte del Sacro Imperio Romano Germánico empezaron a independizarse de la iglesia. Por lo tanto, ella perdería su poder y las riquezas que obtendría de estos estados. De esta manera empezó todo a revolcarse, y es que existía al interior del imperio más de 300 estados, los cuales desde su autonomía e independencia empezaron a aliarse unos con otros o a unirse a aquellos más grandes. ¿Esto qué significó? Pues que el imperio, el cual tenía a su interior pequeñas partes pero que le eran bastante fieles, pasó a ser una confederación de estados, es decir, los más grandes empezaron a existir y la idea del imperio empezó a ser simplemente un título, ya no era bastante importante. El nombre de imperio realmente era superficial, lo que más valía en este caso era el estado y por supuesto la persona que mandaba en él. De esta manera, el emperador ya no tenía el mismo poder que antes. Pero bueno, propiamente cuando se vendría bajo el imperio, iniciaría en el año 1740 con la muerte del emperador Carlos VI. Cuando muere este emperador, algunos estados deciden salirse del imperio y empezar ahora sí a ser completamente autónomos e independientes. Un ejemplo de ello fue Prusia. Además de esto, y finalmente, gracias a la Revolución Francesa en el año 1789, el último emperador llamado Federico II toma una decisión, y es terminar de una vez por todas con esa imagen o con ese título del Sacro Imperio Romano Germánico. De esta forma todos los estados tendrían libertad. ¿Cómo sucedió esto? Pues un nuevo personaje aparecería en la historia. Su nombre era Napoleón, un personaje bastante pequeño pero con grandes habilidades y estrategias militares. Este enfrentaría a Federico II y tras una victoria contundente, lo único que tendría que hacer era esperar, pues el emperador más tarde decidiría acabar con este imperio. De esta manera, las batallas o las guerras ya no se hacían entre un imperio u otro, se hacía principalmente entre estados que hacían parte del Sacro Imperio Romano Germánico o que eran parte de otros imperios.
Todo esto genera grandes cambios. Uno de ellos tiene que ver con el factor económico, y es que en Europa se pasaría al sistema feudal, pero de ello hablaremos a profundidad más adelante. Otro cambio fundamental es que una vez se pudo repeler el ataque musulmán, se daría paso a la diversidad de religiones que tendrían que ver con el cristianismo. Así aparecerían muchas de las que hoy conocemos. Y finalmente, como tercera característica, tenemos que hay una separación del poder religioso y del poder político de una vez por todas. Así empezaríamos a hablar de estados laicos, es decir, estados donde el papel de la religión no se mete en la política y en las decisiones del gobierno. Recordemos entonces, estas 4 son las características principales que nos ayudan a entender qué fue el Sacro Imperio Romano Germánico, de dónde proviene, cómo se desarrolló y cómo terminó, es decir, su momento de decadencia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, dejar un like y nos vemos en el próximo.